Por acá, ¿cómo estás? Bien. Muy buenas noches. Sí, ¿verdad? ¿Qué día Bien para noches. ti hoy? Andas en friega, ¿verdad? Sí, pues Estuviste andamos con justamente varias aquí cosas. en el evento En del el colegio. Colmex. Sí. ¿Qué te pareció rápidamente? Pues muy interesante, la Sí. verdad creo que algo que no se ha mencionado y que me pareció de las partes más interesantes del foro, por supuesto la ministra hizo una exposición muy interesante, Javier Sicilia con lo que ya comentaba, Mariclara Costa, Santiago Corcuera, pero creo que de lo más interesante fueron las víctimas hablando. Al final del foro, en vez de preguntas, ¿no?, que Sí. tradicionalmente se hacen en este seminario de violencia y paz con Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, pues justamente se dio el espacio para las víctimas. Entonces escuchamos testimonios de muchas de estas víctimas, diversos, es decir, me llamó la atención varias víctimas que sus hijos eran policías federales y que, bueno, declaraban también que la propia institución no le ha dado seguimiento a estos casos, que no los ha buscado, que han sido ellas las que han tenido que ir en búsqueda de sus hijos, habiendo sido policías federales. Decían que había más de 100 casos como este, entonces me llamó la atención ese. Y bueno, por supuesto, casos desgarradores, gente con mucho dolor, pero que creo que eso le dio también un tono a este foro interesante y un tono muy real de lo que estamos viviendo y de lo que es un proceso de pacificación en un país como México, de todo lo que dijeron los expertos que era importante tomar en cuenta, ¿no? Santiago Corcuera, y tomando el mismo título del foro, ¿no?, que decía olvido, verdad y justicia, decía olvido jamás, ¿no? Verdad y justicia pues es lo que toca ahora para el nuevo gobierno entrante. Voces críticas, ¿eh? La verdad es que estábamos acostumbrados a voces críticas de un lado, voces del gobierno de otro. Por lo menos se da un ejercicio muy interesante de debate. Lo hablábamos hace unos segundos con Javier Sicilia. Sí, creo que la apertura también del equipo en transición creo que también es interesante, es decir, la ministra muy abierta a escuchar estas opiniones y también ella misma también planteando varias cosas de interés, ¿no?, sobre la amnistía, muy importante ya que se habla de algunos procesos de reparación también del daño que es muy relevante en este contexto. Y bueno, también muchos expertos, la verdad el colegio estaba lleno, ¿no?, con todos los expertos en materia de seguridad y en estos temas que me parece también relevante, pero algo importante también con la amnistía y que creo que no se ha mencionado, mucho se está hablando de la ley, de los foros, de cómo se va a hacer, que para quién es esta amnistía y para quién no, y creo que también tenemos que irnos un paso antes, es decir, parte del problema de violencia en nuestro país hoy es la dispersión del crimen que existe en los rincones de todos los lugares hoy en México, o de muchos lugares en nuestro país. Y creo que no hemos hablado de qué vamos a hacer para evitar que eso crezca más. Es decir, yo está recuerdo, bien la amnistía, sí, está bien el perdón, pero tenemos que prevenir también que el tejido social se siga desquebrajando. Tenemos que ir a los lugares donde justo las juventudes y la gente tiene más factores de riesgo para prevenir que esto crezca, y las víctimas, al final hay muchas víctimas colaterales y tampoco debemos dejarlas de lado. Es decir, todas estas víctimas que justo les tocó vivir en estos sitios, que a lo mejor no tienen a una persona desaparecida, como son estas otras víctimas, también hay diferentes niveles de víctimas, y algo muy interesante que se mencionaba hoy en el foro, de no lograr procesos realmente importantes para atender a las víctimas y para atender la violencia. Decían las propias víctimas, hacen que nosotros de pronto nos convirtamos en victimarios, porque son los que hacen justicia. Entonces, realmente creo que esto es una reflexión, y lo dijo una víctima esto. Entonces, me parece muy interesante este criterio, y también para la reflexión desde las políticas ya públicas en materia de seguridad, cuáles son las propuestas que se van a hacer desde el nuevo gobierno, van a ser fundamentales más allá de la ley de la amnistía. A ver, recuerdo nítidamente una plática que tuvimos aquí, Eunice Rendón, con Carlos Cruz también, en donde justamente hacían y delimitaban puntos muy importantes en campaña. Decías, queremos acercarle este documento a los candidatos. Y la palabra que lo acabas de decir, clave es prevenir, el tema de la prevención. ¿Crees que se está dejando un poquito de lado en este discurso que está en este gobierno de transición? ¿Se está olvidando la prevención? Pues mira, creo que en el discurso siempre ha estado presente, en el de Andrés Manuel y también en el propio discurso de Alfonso Durazo, en el discurso de la ministra, de Tatiana, es decir, han hablado de ir a las causas del delito y no solo a los efectos, y esos son temas de prevención. Pero lo que creo que no ha quedado muy claro es en dónde va a quedar la prevención, porque ya nos mencionaron que hay 3 subsecretarías en Gobernación,
Gobernación, 3 en Secretaría de Seguridad Pública, ninguna es de prevención, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se va a hacer esta política de Estado? ¿Cómo la vamos también a transversalizar sin convertirla en política social? Porque ese es otro de los riesgos que se corre con la prevención, que creemos que solo es política social y que con eso se va a resolver. No. Tenemos que focalizarlo, como lo decíamos en aquella ocasión. Sí, de barrios, ir a los barrios. En ciertas poblaciones y ciertos lugares, y es por delitos, es decir, sí tiene una técnica y hay que llevarla a cabo desde esta visión preventiva. Pero es una técnica estudiada, es una técnica y que hay, pues, sí, que hay documentos. Y hay evidencia también de lo que sirve y lo que no sirve. Y México, pues, tiene una cierta experiencia y buenas y malas prácticas, ¿no? Que creo que hay que considerar. Y porque estos temas del perdón, que también son temas y no solo la amnistía, es decir, ir también al perdón en otros sentidos, a la mediación comunitaria que hablábamos la otra vez, es muy importante cómo resolver el conflicto entre las personas. La propia COPRED nos muestra en una de sus respuestas, que es una encuesta tomada en 98,000 hogares, cómo a los mexicanos nos cuesta mucho la resolución del conflicto, el sentarse a dialogar. Entonces, llevar estos procesos a nivel comunitario es también muy relevante para recomponer ese tejido social que se ha ido desquebrajando y tener procesos de prevención primaria y secundaria. Me parece que la ley de amnistía, el perdón y todo esto que estamos hablando, hablamos ya de una prevención terciaria, es decir, cuando ya sucedió el problema, y es muy importante también evitar el problema, por un lado, y por otro lado interrumpirlo con diferentes estrategias de prevención social que realmente necesitan recursos, necesitan estrategia, necesitan una política de Estado. Mira, lo rescatable de verdad es, con lo que tal vez nos quedamos tranquilos mucho, es que haya voces como la tuya, haya voces como la de Javier Sicilia, haya voces como el propio Carlos Cruz, dentro de estos procesos de transición, dentro de estos procesos de escuchar y de ver hacia dónde se dirige. El propio Ernesto López Portillo también lo decía, estábamos trabajando, Marilena Morera. Vaya. Y que hay apertura, ¿no? Hay una apertura, se está escuchando, ojalá. La verdad es que vamos a ver cómo queda. Lleva menos de 20 días el nuevo gobierno también. No, ni siquiera el nuevo gobierno, o sea, el equipo de transición. Entonces, por lo menos, qué bueno que se tiene esto como agenda como desapareció primordial. El gobierno actual, pareciera que este es el gobierno. Sí, bajó la cortina y estábamos diciendo eso. A ver, esto con el tema de lo que sucedió hoy. Pero es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad, también lo ves así, porque era lo que decía Javier Sicilia también. A ver, esto yo lo veo como una ventana de oportunidad, como lo dicen ustedes. Entonces, bueno, pues esto con el tema de la inseguridad, con el tema de cómo tratar el crimen organizado, hablar de la paz. Pero tu tema al final también es el tema de los migrantes. Tanto los migrantes que van de aquí a Estados Unidos como los migrantes también que llegan. ¿Cómo va esa agenda en este gobierno de transición? Pues mira, creo que hemos tenido varios hitos en estos pocos días, como la visita, ¿no? Del viernes pasado, en donde, bueno, fueron a la casa de campaña a ver a Andrés Manuel, personajes o miembros del gabinete del presidente Donald Trump. Entonces, uno de los temas que se trató en esa reunión es el tema migratorio. Me parece que algo interesante es que el equipo era integral. Algo que hemos nosotros insistido mucho es la necesidad de tener una relación verdaderamente integral, en donde México ponga sobre la mesa contrapesos, por ejemplo, en materia de seguridad, en donde hay una colaboración intrínseca con Estados Unidos y que se tiene que poner sobre la mesa para, en cambio de eso, sí negociar y exigir un trato digno a nuestros migrantes. Algo muy importante es poner hoy al centro de esta relación bilateral a la comunidad migrante que además votó por Andrés Manuel, ¿no? Entonces, tienen esa expectativa, tienen esa esperanza al haberle dado su voto. Entonces, creo que sí va a ser muy relevante que no nos pase un poquito lo que nos ha pasado en el último año, que somos reactivos. A cada tuit malo que saca Trump o cada acción, entonces reaccionamos y a veces hasta tarde. Entonces creo que es muy importante tener una agenda de prioridades mexicanas que también no la tenemos tan clara. Si nosotros preguntamos a cualquiera cuál es la prioridad de Trump con respecto a México, está claro, ¿no? Sí, claro. Si preguntamos la prioridad que México ha tenido con respecto al gobierno norteamericano, está menos claro. También, sí. Entonces creo que sí sería importante tener esa claridad y que esa claridad nos pusiera, como te digo, al centro a los migrantes. Es muy importante trabajar también en bloque con Centroamérica. Creo que lo que se hizo recientemente en la OEA con el caso
de los menores separados de sus familias, pues también tuvo cierto impacto y marca un precedente y marca un precedente en ir en conjunto ante estas instancias, incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo para que lo observe o se manifieste en contra, que ya lo ha hecho, pero para tomar medidas cautelares y entonces ir a vigilar parte de estas políticas y pues ahora sí que las violaciones continuas y sistemáticas a los derechos humanos que está ocasionando, no solo en los niños, que eso es terrible por el daño que tienen en la parte cognitiva, cerebral y emocional por ser tan pequeños, pero también en las familias. O sea, una característica del gobierno de Donald Trump ha sido el desarraigo y la separación familiar, un crecimiento en los crímenes de odio a la comunidad migrante en Estados Unidos, 43% de arresto, se triplicó el número de personas detenidas sin ningún récord criminal. Entonces sí vemos que no la están pasando bien, ya vemos mayor deportación durante el primer cuatrimestre del 2018 y bueno, esto no tiende más que empeorar. Hay 710,000 casos pendientes hoy en las 56 cortes de migración y bueno, y todas estas políticas que Trump está queriendo sacar, más jueces en estas cortes, hoy nuevos indicadores para los jueces para que tengan que cerrar casos más rápido y deportar más gente. Claro, de manera masiva. Algo importante en esta reunión y digamos hablando de la transición, ya hay ciertos nombramientos. Está Ebrard en la Cancillería, está Encinas como subsecretario de Migración. ¿Qué te parece ese nombramiento? Pues mire, me entusiasma que esté el nombramiento de Encinas porque es alguien que ha estado sensible al proceso de los derechos humanos y la propia Constitución, fue un constituyente. Entonces ha estado muy relacionado con los temas y creo que algo importante tanto de la ministra como titular de la Secretaría de Gobernación como de él, como subsecretario de los temas migratorios y algo que esperamos, creo que muchos grupos que trabajamos en el tema migrante y los propios migrantes, es una reestructura, no nada más si el INAMI se va a Tijuana o no, eso creo que es lo de menos. Al final lo importante es cómo se van a reestructurar estas instituciones para tener una visión más humana, porque creo que ha sido una visión muy policíaca de un lado. O sea, más allá de si se va a descentralizar, si se va a ir a otro lado, ¿se tienen que reformar estas instituciones? Sin duda. O sea, el INAMI es una institución que se tiene que renovar, que se tiene que además, la Comar, por ejemplo, que también hoy cada vez tenemos más refugiados, tenemos 580% más refugiados de lo que solíamos tener, un crecimiento importante. Normalmente teníamos 1,000, 2,000, 3,000 personas que pedían el refugio y hoy hay 15,000 personas en 2017 que lo pidieron. Con lo que está sucediendo en Estados Unidos va a incrementarse esos números. No tenemos un modelo del retorno que sea empático, transversal para los migrantes, que entienda lo que están pasando y que realmente pueda atender desde la identidad hasta su inserción familiar, emocional, personal, etcétera, comunitaria. Y tampoco con el refugiado lo estamos haciendo. Entonces creo que se requiere renovar las instituciones. La ACNUR misma le ha metido muchos recursos y no hemos estado a la altura. Entonces creo que esperamos pues sí, una reforma y una renovación de esta parte. ¿Y va encaminada hacia atención allá? migratoria. ¿Has visto algún guiño por parte del nuevo equipo? Mira, creo que otra vez en la campaña hubo un discurso, ¿no? Incluso los documentos de Morena, en las propuestas, pues sí hay una renovación de estas instituciones, pero ahora lo queremos ver ya en la realidad, ¿no? Y también pues con acercamiento a la propia comunidad migrante, a la gente que hemos estado metido mucho en los temas, pero muy relevante va a ser qué se va a hacer con estas instituciones, cuál va a ser ahora sí que el camino que sigan, la conexión que también creo que ahí hay una oportunidad de una mayor conexión con la Cancillería, ¿no? Entonces también el canciller va a tener que ver en estos asuntos, porque muchos de los deportados incluso debemos planear desde los consulados, tener una mejor vinculación e información y por supuesto tener una cara más humana, con una visión de derechos humanos, así como hemos criticado tanto el tema de separación familiar en Estados Unidos, pues es algo que también sucede en México con los centroamericanos. También hemos aumentado las deportaciones o regresos asistidos, ¿no? Que es una figura que también se pone para deportar a la gente de otra forma. Entonces tenemos que mejorar también nosotros como país lo que estamos pidiendo hacia Estados Unidos y esta tarea está, los albergues también parecen cárceles de pronto. Bueno, entonces, es que se desborda de verdad. Los expedientes en la mesa del gobierno de transición parece interminables, en este caso en el tema migrante también. Ayer hablamos con Loreto Ortiz, la responsable de este proceso de pacificación, y nos confirmaba que iniciarían los foros el próximo 7 de agosto, y te lo pregunto específicamente porque empiezan en Ciudad Juárez.
¿Qué te parece esto, este primer acercamiento, cómo abren la puerta en esta ciudad? Pues a mí me parece que Ciudad Juárez es un punto simbólico en muchos temas, ¿no? Pero particularmente en el tema de violencia, pues ha sido un punto álgido de la violencia en nuestro país y creo que además combina otras cosas interesantes. Además de tener a muchas víctimas que han sufrido procesos muy fuertes de violencia, también combina una expertise muy importante que creo que se tiene que considerar en este nuevo gobierno. Ciudad Juárez ha sido una ciudad resiliente. No olvidemos que ahí hay mucha gente que decidió no irse en el peor momento de esa ciudad, que fue en el 2010, sí, y que decidió reconstruir la ciudad junto con muchos otros ciudadanos y muchos esfuerzos también creo que del gobierno en su momento, de muchas personas, pero que han transitado gobiernos. Y creo que esas personas también tienen que ser consultadas, porque de verdad sí hay una expertise resiliente que yo, que he estado en muchas partes de este país, no he visto algo similar a Juárez en ningún lado. Entonces creo que vale la pena escuchar también de estas voces y de la experiencia cómo hacer los procesos de pacificación más amplios. Bueno, pues queremos tener tu trabajo cerca. Eunice, ¿dónde podemos revisarlo? ¿Dónde está esta agenda migrante? ¿Cómo podemos darle seguimiento a lo que se da, en lo que se empieza a decir en este gobierno de transición y también ustedes lo que empiezan a exigir? Pues nosotros tenemos incluso un documento que va a ser muy útil para la transición en estas instituciones de migración, que está publicado en la página Agenda Migrante, tanto en Facebook como en redes, ¿no? Que es @agendamigrante, y en mis propias redes, @Eunice Rendón, están tanto los documentos de migración como los de prevención que se encuentran en la red Viral, que es una red de jóvenes en todo el país para la prevención del delito que también nosotros tenemos el honor de coordinar. Bueno, vamos a darle seguimiento, ¿no? ¿Cómo va este gobierno de transición? ¿Cómo van los pasos? ¿Cómo se van reuniendo también? Y cómo se va abriendo esta ventana, por lo menos, de oportunidad de hacer cosas distintas. Lo vamos midiendo. Gracias, Eunice, por estar esta noche por acá. Muchas gracias a ti. La verdad, bueno, pues ahí está Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Vamos a una pausa, regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura.